Bienvenidos sean todos, mutis, coaches, jueces, a este panel que tenemos preparado para ustedes, con invitados de primer nivel para responder o al menos ahondar en el foro público de discusión sobre la siguiente interrogante. ¿Es el ESG una verdadera ventaja competitiva? Por sexto año consecutivo en Moodcomp estamos buscando la excelencia académica de nuestros participantes y que puedan tener mejores y más oportunidades profesionales, complementando su preparación que ya tuvieron a lo largo de estos 3 meses de competencia, con foros que les permitan explorar nuevos tópicos de relevancia contemporánea. Espero que nuestros participantes ya se encuentren descansando después de varias semanas de preparación y una semana álgida de competencia. No obstante, no dejo de invitarlos a esta plática que tendremos el día de hoy, que les permitirá complementar su análisis que ya realizaron desde un plano de competencia económica con la visión que nuestros panelistas les podrán dar desde un plano de vista empresarial, e incluso conocer un poco cómo se puede aplicar la política ESG en la industria textil. El ESG es un tópico cada vez más en boga en el sector empresarial. Ciertamente, como ya lo pudieron vivir en la competencia, la intersección entre ESG y competencia económica es un tema álgido, respecto al cual al día de hoy existen más preguntas que respuestas. El día de hoy abordaremos el valor que representa o el posible valor que representa adoptar estándares ESG para una empresa en su rol de una compañía en su rol de empresa, tales como si existe algún valor que los consumidores le asignen a la adopción de estos estándares, y ello lo pondremos en contraposición con posibles desventajas que ello le pudiera representar a una compañía en el plano competitivo vis-a-vis los demás jugadores en el mercado, como podría ser incrementos en costos, desventaja de primer entrante, etcétera. En este contexto también abordaremos qué es el greenwashing y los posibles incentivos un poco perversos, diría yo, que el propio mercado o la industria pudiera generar para incurrir en ellos. Habiendo dicho lo anterior, cedo la palabra a Patricia Arrázola, quien es socia de la firma colombiana Gómez Pinzón y quien, tras presentar a nuestros panelistas del día de hoy, moderará la mesa. Bienvenida, Patricia. Muchas gracias, Patricio. Bienvenidos todos. Muchas gracias por estar aquí. Es para mí un honor estar con estos verdaderos expertos en el tema. Y antes de empezar, quisiera presentarlos rápidamente. Sé que todos lo conocen, pero una breve presentación. Tenemos primero a Irache Gurpegui, quien es socia de Governance Law. Se especializa en compliance, integridad, competencia, protección de datos y anticorrupción. Anteriormente trabajó en la División de Competencia de la OCDE, donde coordinó y llevó a cabo evaluaciones de los procesos de compras públicas y de la política de competencia de la región de América Latina y el Caribe. Irache también ha trabajado para la Autoridad de Competencia francesa y para la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea, donde estuvo a cargo de investigaciones de casos de competencia y del análisis de concentraciones, y ha trabajado como abogada de competencia en el sector privado. Es licenciada en Derecho con especialidad en Economía por la Universidad de Deusto en España y tiene una maestría en Derecho en Global Corporate Compliance por el IE Law School de Madrid y otra en Derecho de la Unión Europea por el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad Libre de Bruselas en Bélgica. Como ven, es una gran experta en el tema. También tenemos a Alejandro Esperanza, quien es cofundador y CEO de Vopero. Alejandro nos va a dar esta visión un poco más empresarial del día a día. Es el primer full service pre-commerce de fashion en LATAM. Hace 10 años se dedica a desarrollar soluciones tecnológicas para potenciar industrias tradicionales con impacto positivo. Emprendedor Endeavor Uruguay, tiene MBA en Distela y se formó en innovación, emprendimiento y escalamiento de negocios en Stanford. En 2016 fue distinguido como Top Innovator Under 35 por el Massachusetts Institute of Technology Review y fue vicepresidente de D-Local, el primer unicornio uruguayo.
Y bueno, y además tenemos la participación aquí de otro verdadero experto que es Mauricio Bonilla. Mauricio, buenos días. Él es un profesional de sustentabilidad corporativa con más de 17 años de experiencia construyendo alianzas, concientizando y diseñando estrategias en empresas, gobierno, medios y organizaciones civiles. Antes de unirse al Pacto Mundial México como su director ejecutivo, donde está en este momento, se desempeñó como líder de sustentabilidad de la empresa holandesa de moda C&A en México y anteriormente fue jefe global de sustentabilidad en Grupo Bimbo. Ha desarrollado proyectos independientes de organizaciones civiles, consultoría y comunicación. Y trabajó en el gobierno federal, en la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios. Asimismo, ha sido profesor en la UNAM y la Universidad Iberoamericana sobre temas de sustentabilidad empresarial. Y bueno, Mauricio es egresado de la UNAM y maestro en Ciencias de Sustentabilidad Empresarial por el Imperial College London. Entonces, habiendo presentado estos verdaderos expertos, debo decir que para mí es un orgullo estar aquí y aprender de ellos tres, porque hoy todo el mundo, o no todo el mundo, porque todavía, por ejemplo, en países como Colombia, el ESG no es tan conocido, pero los que lo conocen o los que han oído hablar de él todavía se preguntan el por qué, el para qué, el cómo, cuál es la realidad, cómo se maneja el ESG en la práctica y por qué estos criterios hoy son tan importantes para las empresas, son tan importantes para su financiación, son tan importantes para que hagan parte del DNA de las empresas y no como un departamento aparte, a ver, usted encárguese del ESG, ¿verdad? Entonces lo que queremos ver es cuál es este verdadero valor, cuál es el impacto que tiene, cómo hoy día a las empresas se les mira no solamente desde lo financiero, también, sino también desde este impacto que tienen en lo ambiental, en lo social, en su gobernanza. Por lo tanto, yo quisiera empezar preguntándole a los tres para con el auditorio estar todos en la misma página y es para cada uno de ustedes cómo podemos de manera sencilla decir qué es el ESG en un sentido práctico y si ustedes hoy día esto lo ven como una opción para las empresas o se va a convertir en algo necesario. Si quieren, empezamos por Iratze, empezamos con esto general, muy corto, como para poder entrar ya en calor y en materia en esta conversación. Muy bien. Pues el ESG, bueno, como dicen sus siglas, ¿no? Es Environmental, Social and Governance, ¿no? Son unos estándares que bueno, han nacido de todo el movimiento, ¿no? que hay a nivel mundial sobre la sostenibilidad, proteger el medio ambiente, etcétera, ¿no? Y es un poco pedir a las empresas, ¿no? Ser responsables. Antes existían lo que era la responsabilidad social corporativa, ¿no? En los años 90, que era un poco más una declaración de intenciones, ¿no? Basado más en factores cualitativos y a medida que hemos avanzado, ¿no? en la sostenibilidad, etcétera, y en las metas, ¿no? que nos hemos fijado de sostenibilidad, pues ha ido apareciendo el ESG, ¿no? Y esa exigencia de que las empresas también sean ESG. ESG es un poco una evolución, ¿no? de lo que llamábamos la responsabilidad social corporativa, pero estableciendo objetivos más cuantitativos, ¿no? que se pueden medir, están basados en datos. Entonces, se puede hacer una comparativa en el tiempo entre empresas y entre sectores, ¿no? para que al final del camino lo que hagan las empresas, ¿no? lo podamos medir y podamos ver si hay un impacto positivo, ¿no? en el medio ambiente y en la sociedad en general, porque no solamente es medio ambiente, como hemos dicho, también hay la parte social, de gobernanza, etcétera. Así, muy rápidamente. Maravilloso. Ale, ¿tú piensas que esto se está convirtiendo en una necesidad o sigue siendo una opción en este momento? Yo creo que es una necesidad empezar a pensarlo como empresa y es una necesidad empezar a hacer algo al respecto. Claramente hay distintos tamaños de empresa y según los tamaños de las empresas a veces
se les exige más responsabilidad dentro de la sociedad, ¿no? Las empresas son una extensión de los ciudadanos y algunas empresas tienen poder de generar impacto, ¿no? Entonces creo que es algo que hay que empezar a pensar, es algo que hay que empezar a, como decía Irache, a medir y a hablar en los directorios de las empresas, qué más podemos hacer para cumplir y para favorecer a la sociedad en que vivimos. O sea, es una línea de pensamiento que debe meterse tanto como la rentabilidad o la ventaja competitiva que tiene una empresa, tiene que empezar a hablarse de esto. Los seres humanos y los ciudadanos de a pie siempre responden un poco más tarde a los grandes movimientos sociales, y creo que en ese sentido también las empresas deberían empezar a ser también empujadas por lo gubernamental, ¿no? Es difícil que una empresa se descuelgue sola y busque generar impacto, porque para que el impacto sea grande a veces tiene que ser en masa, ¿no? Entonces, si el gobierno lograra empujar a que este pensamiento sea algo del día a día de las compañías y que se ocupen, creo que haría un efecto en cadena muy positivo, pero hoy no parecería ser una necesidad, pensando en el esquema de que una empresa trabaja para consumidores y que trataría de tomar una ventaja competitiva por una variable que hoy no parecería ser el ESG, algo que los consumidores valoran de manera ponderativa al momento de elegir su opción de compra. Creo que sí hay una corriente, creo que América Latina está empezando a moverse en ese sentido. Hay otras regiones que lo están haciendo más rápido, como la Unión Europea, y el europeo como ciudadano se está moviendo más rápido, es más consciente, es un consumo mucho más sustentable. Pero hacia ahí vamos, como en todas las cosas, vamos un poquito más lento, pero creo que vamos en la dirección correcta. Perfecto, más adelante vamos a ahondar en esos temas que tocaste porque son como los fundamentales también para esta charla. Y Mauricio, ¿cómo quisieras empezar poniéndonos a todos en la misma página sobre el ESG, como lo han hecho Ale e Irak? Gracias, Patricia. Bueno, yo pienso que la sustentabilidad ha estado ocurriendo durante mucho tiempo. En particular, yo la refiero como un término que trasciende en el tiempo. Como bien comentaron hace un momento Irache, en los 90 a veces se le llamaba responsabilidad social corporativa, de pronto sustentabilidad permanece, de pronto hoy, depende del sector, se le reconoce como ASG en español o ESG en inglés, aunque eso se refiere un poquito más a términos financieros. Lo que puedo yo hablar o decir desde Pacto Mundial de las Naciones Unidas, en particular de la Oficina de México, en donde yo estoy, la que represento, creo que puedo responder un poco a estas inquietudes recapitulando un poquito qué es Pacto Mundial, a ver si me siguen ahí. El Pacto Mundial es una iniciativa de Naciones Unidas, es la iniciativa de sostenibilidad empresarial más grande del mundo. Hay cerca de 20,000 empresas que se comprometen a avanzar e integrar en sus planes de negocio, en su modelo de negocio, en su operación diaria, 10 principios sobre derechos humanos, laborales, medio ambiente y anticorrupción, y asimismo trabajar para lograr las metas de desarrollo sostenible, los ODS. Aquí el chiste, y por eso creo que quiero anotar este punto, es para que una empresa se adhiera al Pacto Mundial, su CEO, su director, el más alto nivel de la empresa o el dueño, en el caso de una pyme, manda una carta al secretario general en la que se compromete públicamente a implementar estos 10 principios. ¿Qué quiere decir? Que hay más de 20,000 directores generales, dueños de empresas, CEOs, que se han comprometido públicamente a avanzar. Hace 2 años eran 14,000 empresas, en menos de 2 años, casi 3 años, prácticamente todo el tiempo de la pandemia, ha aumentado de 14 a 20,000 empresas. Entonces yo creo que yo desde la perspectiva que tengo, hemos visto un acelerado interés de las empresas por trabajar más en estos temas de sostenibilidad, ¿no? En México pasamos de 400 y fracción de empresas al día de hoy a 740 empresas que están comprometidas. Eso es un punto interesante, que es comprometidas, y ahí hay que trabajar para que baje estos temas en la operación en el día a día, porque del compromiso al hecho hay mucho trecho, por decirlo así. Así es. Así es, Irache levantó la mano, me encanta, de eso se trata, que tengamos aquí una conversación fluida y podamos de una vez, Irache, ir hablando sobre esos estándares. Me imagino que vas a tocar también el tema sobre si esto es una autorregulación, si hay estándares para el reporte, en fin, adelante, por favor.
Sí, no quería dejar de contestar a la pregunta de si es algo necesario el ESG, que tiene que ver también con tu pregunta de si es una autorregulación, ¿no?, que se autoimpone en las empresas. Y aquí quizá yo haría una diferencia entre lo que es el reporting financiero y no financiero, ¿no?, y los estándares ESG. O sea, como todos sabemos, los reporting financieros, ¿no?, de los estados financieros son obligatorios para muchas empresas, dependiendo del tamaño, de cómo estén formadas, etcétera. Y en algunos países también hay una obligación legal de reporting no financiero, ¿no? Y también, aunque no existiese esa obligación legal, o para las empresas para las que no existe esa obligación legal, yo creo que tenemos que tener en cuenta no solamente el punto de vista, ¿no?, que comentaba Ale, ¿no?, sobre el tema de si los consumidores, o sea, si los consumidores valoran o no el ser sostenible a una empresa, sino que tenemos que tener en cuenta el hecho de que los accionistas y los fondos de inversión están cada vez más valorando las empresas que tienen ESG, ¿no?, que son sostenibles. De hecho, si miramos el índice de Morgan Stanley, se ve a partir de abril, no lo puedo mostrar aquí, pero a partir de abril del 2020 vemos una clara diferencia, ¿no?, como las empresas sostenibles están mucho más valoradas que las empresas que no son sostenibles. Y aparte de los accionistas, alrededor de la empresa hay otros stakeholders. O sea, hay una presión también por parte de otras partes interesadas o stakeholders, como son los empleados, los consumidores, como decía Ale, los gobiernos, las ONGs, etcétera, ¿no?, que hacen que al final esa presión nos lleve, ¿no?, a que las empresas sean más proactivas en este tema de la sostenibilidad, y no solamente en el reporting, ¿no?, sino también en permear, ¿no?, el ESG en las operaciones cotidianas de la empresa. También existe el tema del due diligence, que está obligando también a las empresas a ser más sostenibles. En algunos países, bueno, en Europa, por ejemplo, hay una directiva que se va a adoptar dentro de poco, en la que establece que algunas empresas, según su tamaño, van a estar obligadas a hacer due diligence de sus terceras partes. Due diligence es la debida vigilancia, ¿no? Es decir, vigilar que tus terceras partes, proveedores, etcétera, sean sostenibles. Entonces, yo creo que al final todo esto va a llevar a que las empresas tengan cada vez más interés en ser sostenibles, ¿no? Y luego hay también un business case de la sostenibilidad, pero del que vamos a hablar después, creo. Es una cadena, se va a convertir en una cadena, que todos nos vayamos exigiendo unos a otros, pero entonces le preguntaría a Ale, ¿cómo ve desde el punto de vista de la empresa que si hoy día no tenemos un único estándar para medir ESG o para reportar ESG, el reporting del que hablábamos, eso puede afectar las reglas de juego? Mejor dicho, no hay unas reglas de juego estándar, y eso cómo puede competir entonces las empresas desde un mismo nivel en ese sentido, porque de pronto habrá algún banco que pida un reporting de una forma, el otro de otra, un cliente lo pide así, el otro, no sé eso cómo se está manejando hoy día, y de pronto es bueno que tú, Ale, y Mauricio, que lo veo como ahí como moviendo la cabeza, nos puedan apoyar en esa respuesta de lo que está pasando hoy. A ver, yo creo que el factor de aceleración de cualquier movimiento rápido de una compañía tiene que ver mucho más con la insistencia de un consumidor que la presión que puede generar. El problema es que hoy los consumidores no parecerían en masa estar solicitando este tipo de medidas. Por ejemplo, yo trabajo en el mundo de la moda. La moda es conocida por ser la segunda industria más contaminante en el mundo, y claramente las empresas que más llevan adelante este tipo de procesos son las de moda rápida o fast fashion. El mercado hoy sigue eligiendo ese tipo de consumo frente a otro tipo de productos, porque el problema es que al momento de elegir un producto, por lo general el producto sustentable de algodones que vienen de mucho más cuidado, etcétera, es un producto mucho más caro. Y hoy el precio sigue siendo el factor de decisión. Obviamente hay una porción muy minoritaria de la sociedad que puede llegar a existir eso.
Pero para mí no podemos hablar de sustentabilidad, de un mercado sustentable, si no es masivo. O sea, siempre hay nichos, en todos los mercados hay nichos, pero todavía la sustentabilidad sigue siendo nicho, y para que eso pueda ser escalable y pueda ser grande, tienen que empezar a haber empresas que posicionen a este tema, porque en el fondo, creo yo, o la forma en que nosotros vemos un poco el futuro del consumo tiene que ver con que los consumidores van a terminar eligiendo las marcas que más se sientan identificadas con ellos. O sea, va a haber un sector, digamos, del mercado que va a terminar tomando decisiones por la empatía que tiene con la empresa. Y si esa empresa no va a tener en cuenta sus valores, no va a haber una conexión de valores, el consumidor va a dejar de consumir ese tipo de productos. Entonces, la apuesta que tienen que hacer las empresas y la que estamos haciendo nosotros desde Vopero es a tratar de llegar a esa conexión con el consumidor, a que se sienta identificado, que es un valor superior, y creo que son las marcas que van a ganar. Y si eso es una lectura que muchas empresas van a hacer, y seguramente las 20.000 que están en Pacto Mundial ya lo entendieron, y seguramente esto se va a empezar a acelerar. Si de 14 a 20.000 pasaron 2 años, seguramente de 20 a 30 va a pasar 1 año, y así sucesivamente, o eso es lo que me gustaría esperar. Pero es como que tienen que haber muchas olas de movimiento, de placas tectónicas que hay hoy que todavía no se mueven, y el gobierno es el que las tiene que empezar a empujar, porque es el que puede fijar reglas de juego. Yo lo comparo mucho con el uso del cinturón de seguridad en el auto. Antes la gente no se ponía el cinturón de seguridad, y el cinturón de seguridad ya existía. Cuando el gobierno empezó a multar por el cinturón todo el mundo, y hoy no se nos pasa por la cabeza subirnos al auto y lo primero que hacer es no usar el cinturón de seguridad, porque la información está de que evita muertes en accidentes. Todo el mundo sabe que las buenas prácticas van a hacer de todo este ecosistema un mejor lugar para vivir, para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, pero todavía no parecería ser una reacción inmediata, porque la gente considera que su impacto es como mínimo. De hecho, la gente, hasta muy poca gente en sus hogares, separa la basura en distintos potes, hasta que el gobierno empieza a multar por tirar cosas en otro pote. Entonces, creo que es como que hay muchas avenidas. Está muy bueno lo que está haciendo Pacto Mundial, está muy bueno que las empresas empiecen a pensar, está muy bueno que los fondos y todos los private equity empiecen a evaluar su criterio, y creo que mientras eso viene sucediendo hay que cambiar el chip y hay que empezar a pensar en que una empresa puede ser sustentable e hiperrentable, porque ahí también hay como un choque. La gente piensa que lo sustentable no hace ganar dinero, y las empresas trabajan para generar beneficios para sus shareholders. Entonces, se puede generar beneficios para sus shareholders, ser sustentable e incluso que sea una ventaja competitiva. Y estamos en ese camino, y eso es lo que a mí me emociona y me motiva. Y está buenísimo este tipo de instancias donde vienen expertos y hablan, y los estudiantes y los profesionales empiezan a entender y empaparse de este tipo de cosas, porque de alguna manera, para que los temas sucedan hay que ponerlos en agenda. Y esta es la mejor forma de hacerlo. Así es. Muy bien, Ale. Y le paso la palabra a Mauricio, retomando además otra frase de Ale, para que tú, que eres experto en este tema, también nos digas un poco qué tipo de incentivos puede el gobierno promover, otorgar para que las empresas se metan de lleno en esto, pensando en que es más costoso, lo que estaba diciendo Ale. Tú ya desde el Pacto Global, ¿cómo ves esto que ellos dos han mencionado, y adicionándolo a ese tipo de incentivos, si se puede llamar así, que pudiéramos hablar, que no sea solamente penalidad? Bueno, primero que nada, recordar que, como siempre digo, la regulación existe y hay mucha regulación en todos los ámbitos, ¿no? Ámbitos laborales, ambientales, anticorrupción y demás. Seguramente siempre es perfectible, aunque recordando dónde vive Irache, que vive en Europa, me parece que en Bélgica, en la sede de la Unión Europea, allá hay mucha más regulación en muchos sentidos, y hacia allá yo creo que se puede siempre estar observando, y no quiero mencionar muchos temas porque allá hay mucho más novedoso, de cadena de suministro, derechos humanos, un montón de cosas muy buenas en materia de regulación. A lo mejor el papel del gobierno es simplemente, a lo mejor su papel no es necesariamente dar mucho incentivo, en algunos casos a lo mejor sí, pero yo creo que lo más importante y es lo más fuerte que se está viendo es, por un lado, ha comentado Alejandro como del lado de los consumidores, que lo veo como bottom up, que empieza a haber mucha más presión, aunque de pronto el consumidor ya no reacciona cuando ve el costo de algunos productos, porque algunas marcas evidentemente
sus precios son un poco más altos cuando sus productos o alternativas son más sustentables, por decirlo así, aunque no siempre tiene que ser el costo mayor por un producto sustentable. Pero del otro lado, por arriba, tienes a los inversionistas, que eso sí está pasando. Y están leyendo, creo que mucho mejor las calificadoras de riesgo de inversión, están leyendo mucho mejor los temas de sustentabilidad, cómo impactan en la operación de un negocio, el riesgo que puede tener una inversión. Lo están leyendo quizá, si no mucho mejor, están leyéndolo bastante rápido. No sé si más rápido que uno que otro, pero lo están leyendo bastante rápido y quizá es donde viene esa tendencia mayor. Y conecto con el punto que mencionabas, Patricia, donde me decías que movía yo la cabeza de no. Lo único que sí existe como estándar de sustentabilidad, si le podemos decir así, son estándares de comunicación o de reporting o de, ¿cómo le dicen en inglés? Bueno, de comunicación o de transparentar información. Algunos de esos estándares de reporte son incluso el Pacto Mundial, porque las empresas, estas 20.000 empresas que se comprometen a comunicar y a transparentar información, nada más que nuestro sistema de Pacto Mundial no es un sistema nuevo o un estándar nuevo. Aprovechamos lo que ya existe como GRI, que seguramente mucha gente lo conoce, GRI, también lo que ahora se convirtió, bueno, SASB, que se convirtió en, bueno, está cambiando ahora a IFRS, pero son otros estándares de reporte que permiten a los que leen la información entenderla un poquito de forma similar, digámoslo así, ¿no? O incentivar a que las empresas reporten los mismos indicadores de la misma forma. Entonces, si hay indicadores para que esto ocurra, depende del tipo de empresa y dónde esté y en qué momento esté, preferirá uno u otro estándar de reporte, de comunicación, pero sí hay. Entonces yo veo que hay esos como dos presiones de arriba de los inversionistas, de los consumidores, por otro lado abajo o arriba, depende cómo lo quieran acomodar, pero son dos presiones muy fuertes que están teniendo las empresas y adicionalmente en el ecosistema pues está el regulador que podrá encontrar algunos incentivos, depende del país en donde esté. Y creo que ya. Si te entendí bien, y antes de darle el paso a Irache, que de pronto me puedes responder de una vez esta pregunta, si la entendí bien, entonces sí hay unos estándares de sustentabilidad, pero por sector. Puede haber reporting, por sector, por ejemplo, o por tamaño, si son públicas o si son privadas, Realmente lo que pasa es que le llaman a veces sus estándares de sustentabilidad, pero realmente terminan siendo o estándares de reporte de comunicación de sustentabilidad o en ese mismo marco son una guía para producir de una forma o un procedimiento o un proceso o una certificación. Pero técnicamente, muy a lo mejor muy académicamente, no son estándares de sustentabilidad, ¿no? Son certificaciones de normas como las ISO o las que hubiera en cada país, son normas, son procesos, son procedimientos, son certificaciones, y ahí sí se aterriza cada cosa, ¿no? Si estás en agro, a lo mejor quieres certificarte como orgánico, en agroagricultura, quieres certificarte como orgánico y quieres certificarte como fair trade o como se llame, porque cada país de pronto hay cada cosa distinta. En el sector de la moda, puedes querer usar algodón orgánico o si usas materia reciclada, hay un estándar específico de perdón, un certificado específico de reciclaje de fibras. O hay una serie de cosas que puedes unirte en temas de manejo de sustancias químicas, de sustancias tóxicas, perdón, en el sector de moda textil, o otras iniciativas para temas de maquilas y temas laborales sociales en las maquilas. Hablando del sector textil ahorita porque veo a Alejandro. Sí, perfecto. Irache, por favor, adelante. Sí, no, yo quería ahondar un poco en el tema de los incentivos, ¿no? Tu pregunta sobre qué incentivos puede adoptar el gobierno. Y quería añadir ahí, por ejemplo, que creo que hay una tensión, ¿no? Porque para el consumidor ser sostenible como consumidor no solamente es comprar productos que son éticos, sostenibles, etcétera, sino también dejar de comprar de manera innecesaria, ¿no? Y yo creo que cuando lleguemos a entender que hay que consumir menos, ¿no? No ir por ahí como pollo sin cabeza consumiendo sin ningún sentido, quizás estemos dispuestos a pagar más por calidad y por sostenibilidad, ¿no? Y hay que hacer ese switch, ¿no? Que todavía yo creo que como sociedad no lo hemos hecho. Y no lo hemos hecho por muchas razones. Una de ellas, y ahí quizá
los gobiernos podrían hacer algo, es que hay una gran asimetría de información. O sea, tú no puedes pedir a alguien que consuma sostenible si no sabe lo que debe consumir. O sea, nadie sabe, o sea, yo ahora, y porque soy proactiva y porque me he interesado, sé qué tipo de tejido es más sostenible que otro, por ejemplo, ¿no? Y en mis compras ahora soy más consciente de lo que compro. También soy más consciente de que no tengo que comprar así a bote pronto, ¿no? Por un impulso. Entonces, pero yo creo que no, la información no está ahí y creo que también hay un interés porque esa información no esté. Y los gobiernos tienen que empezar a formar a los ciudadanos, ¿no? Yo creo que podrían hacer un esfuerzo en ese sentido para que todos sepamos lo que estamos comprando. Bien interesante, muchas gracias. Y 100%. eso, dale, Ale. No, que estoy 100% de acuerdo en la línea que están planteando mis colegas. Quería mencionar dos cosas. Primero, lo que tiene que ver con el mundo de los incentivos, y acá voy a citar a mi país de origen, que es Uruguay. Mi país adoptivo es México. Uruguay ha convertido más del 90% de su energía en sustentable y lo ha hecho mediante medidas de incentivos que tienen que ser económicos, ¿no? Porque al momento, por ejemplo, se incentivó a compañías, a las grandes compañías del país, a ser las responsables por la inversión en la generación de molinos de viento, por ejemplo. Había una oportunidad eólica muy grande para generar energía y en vez del gobierno salir a invertir, salió a hacer planes de descuento en renta futura para quienes inviertan en este tipo de iniciativas y se generaron muchos parques eólicos al respecto. Luego vino el tema de los autos eléctricos. Los autos eléctricos son mucho más caros que los autos a gasolina. Entonces tenía que haber un incentivo del gobierno para que las empresas cambiaran las flotas para eléctricas, darle las previsiones para que haya diversas estaciones de carga en la red del país para que se pueda recorrer el país y que eso no sea un problema por la autonomía que tiene un auto eléctrico. Entonces, creo que los incentivos van por ahí. Yo sé que en Europa, por ejemplo, seguramente les digo una marca de moda rápida de España y seguramente no tengo que mencionarla y ya todos saben de qué grupo estoy hablando. Nosotros sabemos, como compañía que está en el mundo de la moda, de que van a empezar a ser exigidas las medidas del origen, la cadena de suministro de esas telas, buscando que los consumidores evalúen esa información y tomen decisiones de compra conscientes. Nosotros en nuestra región, humildemente, estamos tratando de llevar adelante nuestra misión, que es inspirar a una nueva generación de consumidores a elegir primero segunda mano o moda sustentable. Ese es nuestro posicionamiento y eso es lo que tratamos de generar. Pero es una evangelización del concepto. La gente piensa en segunda mano o piensa en moda sustentable y es o muy caro cuando se habla de moda sustentable y ya piensa que le va a salir $100, $200 un pulso porque la lana es orgánica y no sé qué historia. Y en el caso de segunda mano piensan que van a entrar a un mercado de pulgas a encontrar ahí algo abajo de la oportunidad. Entonces nosotros nos propusimos el desafío de poner la calidad por encima de todo y demostrar que hay usado como nuevo y que todos tenemos en nuestros closets ropa que compramos impulsivamente y que a veces ni llegamos a usar. A nosotros en Bopero nos llega ropa con etiqueta de gente que compró impulsivamente en noches de descuentos o en jornadas de descuentos y después no era lo que esperaba o no es lo que le gusta y esa ropa a veces termina tirada o en un lugar donde no... Y la idea de recircular y de generar un motor de recirculación y que sea divertido, que sea algo amigable, es lo que nos propusimos para que la gente se empiece a enganchar. Pero enganchar emocionalmente con la marca y con el concepto. No es tan fácil todavía hacerlo. Y se van dando pasitos muy interesantes y no me quejo, nos está yendo muy bien en México, en Uruguay, pero todavía la gente sigue pensando en value for money, ¿no? Más que en sustentable. Y hay que tratar de ponerlo a la misma altura, de explicar por qué, cuál es el offset de carbono, cuál es el impacto que tenés en usar una prenda, extender la vida de una prenda en tema de consumo de agua dulce, y así sucesivamente. Nosotros tratamos de informarlo, pero el consumidor, pero no por la culpa del consumidor, el consumidor recibe flashes de información todo el día de 1000 temas y no parecería ser un tema urgente. Y a veces lo urgente siempre toma un lugar preponderante antes de lo importante o lo que podría ser interesante hacia el futuro.
La gente vive más pensando en el hoy, en el mañana, que en el futuro, y como ciudadano a veces no le podés pedir mucho más que eso, y por eso para mí es como que tiene que haber, y ahí me uno a lo que están diciendo, ¿no? El gobierno informando. Por ejemplo, voy a poner otra medida, por ejemplo, que vi que tuvo mucho impacto en el tema de la comida saludable, ¿ah? Que eso sí uno como ciudadano lo ve como impacto en su propio cuerpo, los padres quieren cuidar a sus hijos, etcétera, etcétera. Es una cadena digamos, es un círculo virtuoso, donde se le exige a las empresas poner la cantidad de grasas que tienen, grasas saturadas, etcétera, y el consumidor empezó a verse alertado de algo que veía como, es un snack, no pasa nada, y de pronto te empezás a ver los datos y te asusta, y lo tenés que poner en un cartel negro enfrente de la etiqueta. Entonces, esas son las formas sutiles, como hacen con los cigarros que le ponen un cartel. El consumidor de tabaco sigue eligiendo algunos y otros ya han decidido no hacerlo más, pero por lo menos el gobierno ha hecho un llamamiento, digamos, bueno, a poner la información ahí fuerte. Entonces, lo que está buenísimo es todo lo que hay por hacer. Y eso creo que es lo que es apasionante, ¿no? Digo, ¿cuál va a ser el mundo en el que estamos hoy? Y si todo lo que se compromete en Impacto Mundial en el 2030 van a haber llegado a eso. Falta muy poquito, son 7, 8 años que pasan rápido, y ojalá veamos una transformación y que el consumidor sí sea consciente a elegir y que ponga la sustentabilidad. No te digo por encima del precio, porque de vuelta, para mí hay que pensar que sustentable es igual a profitable, ¿no? No van en contra, van por la misma avenida, y así es como hay que pensar. Yo siempre digo que hay que pensar en empresas que sean viables y escalables, pero escalables, por supuesto, que puedan ser grandes para que tengan impacto real, pero viables porque no van a poder vivir de sustento toda la vida. Y ahí está pasando algo lindo, que es que a veces cuando desde lo financiero se empieza a evaluar y se empieza a presionar, las empresas te empiezan a reaccionar no por motus propio, digamos, sino porque el mercado se los exige, y esa retroalimentación es lo que hace que la cadena empiece a funcionar más rápido. Creo que todos vamos a terminar viendo una Europa más avanzada en esta cadena, vamos a poder ser testigos de lo que está sucediendo, y bueno, y es un movimiento que empieza y es un efecto mariposa, ¿no? Después va a venir en Latinoamérica. Yo entiendo que Latinoamérica tiene problemas urgentes que parecerían ser el hambre, la pobreza, la falta de vivienda, etcétera, parecerían ser en un nivel más importante que la sustentabilidad, ¿no? Pero creo que hay lugar en la agenda para eso, y es responsabilidad de algún sector de los políticos empezar a empujar un poquito más, a hacer un poquito más de presión, como estas medidas que hablamos, ¿no? La del tabaco, la de los elementos sustentables, la de impulsar formas de consumo de energía. Y bueno, espero que sea el escenario, y seguramente todos los profesionales que nos están escuchando, que tienen mucho que ver con el derecho también, van a ser protagonistas de este cambio, y por eso está buenísimo que estén interesados por el tema. Gracias, Mauricio. ¿Tu opinión? Por favor. Sí, bueno, de hecho, como puntualizando un poco lo que comenta Alejandro, la pobreza, que debe ser seguramente uno de los principales temas en América Latina, la pobreza, la atención a la pobreza también es sustentabilidad. De hecho, es el Objetivo de Desarrollo Sostenible el primero. Entonces, ¿cómo desde el sector privado se atiende a la pobreza? Bueno, brindando empleo decente, condiciones laborales decentes, donde se dignifique a la persona, donde tengan derecho a la seguridad social, a la salud y demás, ¿no? Entonces, desde el sector privado se puede hacer mucho, ¿no? Ahora, pensando un poco más ya lo que han estado comentando antes, definitivamente debemos consumir más conscientemente de lo que consumimos. Cuando compramos, lo necesito comprarme ahí no sé cómo decir, bueno, en idioma internacional latino, ese pantalón, necesito ese pantalón, me gusta mucho ese pantalón, me va a durar ese pantalón, o nada más me gusta en este preciso momento y tiene tantas rayaduras y cortes y manchas que va a pasar de moda en 6 meses, o a lo mejor puede ser un poquito más camuflajeable, puede trascender en el tiempo un poquito más, ¿no? Y que además durara. Pero bueno, la parte de concientización, pues sí, de ser consumir más consciente es importante. Sin embargo, también hay algo que
es muy curioso y supongo que se percibe distinto en los diferentes países de América Latina y en Europa. En Europa, en las tiendas, cuando vas pensando justamente, usando el ejemplo de la moda, es sorprendente la cantidad de claims, de afirmaciones que hacen las marcas de todos tamaños y sabores y colores, chicas, medianas, grandes, super mainstream o hipster, como las quieran leer las marcas, una cantidad impresionante de claims. Y a veces no están claramente sustanciados, no hay nada detrás. Puedes ingresar a tu página web y de pronto no ves mucho. Y allá hay mucha regulación en Europa en cuanto a evitar justamente lo que se le conoce como greenwashing, que es simplemente comunicar de más algunas cualidades y que podrían engañar al consumidor. Pero hay mucha regulación en cuanto a cómo decirlo, no sé, y hay demandas de consumidores y demás. En América Latina, creo que ahí estamos en pañales, al menos lo que puedo ver yo desde México. No hay tantos claims de todas las marcas haciendo claims, todo el mundo afirmando que es tan sustentable la maravilla del universo, pero sí hay bastantes. Y luego cuando ingresas a las páginas web de las empresas, que yo sería lo primero que iría a ver en el caso particular, para intentar entender si dicen que son orgánico, que sus maquilas son ay, bien bonitas y salen las mujeres trabajando ahí, pero quiero ver qué hay detrás. De pronto no hay nada detrás, ¿no? Entonces, el consumidor se encuentra, creo que, súper bombardeado con información de las marcas y a veces es súper difícil discernir. De pronto, pues como dice Irache, bueno, ya me volví experta en leer si esto es importante, si esta tela es buena o esta no es buena, porque te van a decir que este hilo sí es el mejor, pero que este está hecho por mujeres de no sé dónde. Y entonces también es complejo. Me pongo del lado del consumidor realmente, que lo soy como todos, y es complejo. Tienes que tener un nivel de expertise muy alto para poder discernir, y esa es una complejidad que habrá de ver cómo se puede ir resolviendo. Por un lado está un lado regulatorio en cuanto a los claims, en cuanto a temas de consumidor, como en México, Profeco, y en otros países seguramente hay autoridades que protegen al consumidor, pero ese es un reto que está avanzando mucho. Eh, ya, creo que eso es lo que quería comentar ahorita en cuanto a los claims de las marcas. Muchas Dime. gracias y me permite hacer una pregunta que de pronto no es muy políticamente correcta, pero Venga. de pronto alguien en la audiencia puede estar pensando, bueno, pero me quitaron la diversión de la compra, tengo que estudiar antes de comprar. O sea, ya, no, por eso digo, puede ser políticamente incorrecto. Entonces, volviendo al tema de la charla sobre, pues, cuál es el valor para el consumidor y cuál es el valor para la empresa, ¿qué viene primero? Entonces, el consumidor le tiene que exigir a la empresa, entonces tú tienes que hacer A, B y C para que yo te pueda comprar. Pero habrá otro consumidor. Es decir, es un tema, como decía Iraxia, de una educación, pero hasta dónde llega que esto no se vaya a convertir en algo, perdóneme la expresión, vuelvo y lo digo, como aburrido. Entonces, tienen una camisa de fuerza y solamente puedo comprar A, B o C. Y las empresas, ¿cómo hacen para hacer toda esa transformación? Que esto también son recursos. ¿Cómo hacen toda esa transformación para poder cambiar? Yéndonos a la empresa textil, por ejemplo, y a la moda, que estoy segura que todos los que están aquí les interesa mucho, además por el motivo de la competición, ¿cómo hacer para efectivamente hacer una transformación que sea amigable, que no sea algo como tan impuesto no sé, les dejo como la inquietud a los tres, o sea, volviendo al tema, ¿cuál es el valor? Si le podemos dar ese valor a la empresa, pero el valor también al consumidor, qué está ganando y quién rompe primero el esquema. Si quieres, Yo creo que déjame Patricia, terminar. oh, sí. Ay, no, No, bueno, no, ya, voy a meter desorden ahora, déjame termino un poquito. Creo que va de los dos lados, porque también Alejandro hablaba de que cuenta mucho la historia de las empresas, cómo cuentan su historia. La gente, creo que hoy en día está cambiando mucho el interés en las marcas. A algunos les puede parecer súper importante conocer lo que hay detrás y que la marca cuente su historia, cómo llega ese producto a manos del consumidor. Y del otro lado, desde el lado de la empresa, que esa es parte de lo que hacemos en Pacto Mundial, promovemos la transparencia de la información. Entonces, las marcas, las empresas están empezando a compartir mucha más información y van a tener que hacerlo mucho más porque también sus inversionistas se lo piden y sus consumidores. Entonces, tienen que transparentar información. Obvio, el sector de la moda es muy bueno en charlar, en contar esas historias bonitas. Entonces, yo creo que el consumidor está cambiando y sí quiere saber mucho más de lo que hay detrás y puede tener esa disposición. Puede ser complejo, definitivamente. Pero bueno, ya no, para no acaparar aquí el tiempo,
Adelante, compañeros. Patricia, yo quería añadir, me ha parecido interesante, ¿no? Lo que has dicho, que nos van a quitar la diversión de la compra. Pero es que no sé si la moda tiene que ser divertida, ¿no? Y aquí quizá no va a estar de acuerdo conmigo, ¿no? Pero y yo creo que eso es lo que nos han hecho creer todas estas marcas del fast fashion, ¿no? Que esto es una diversión, es un entretenimiento, ¿no? Lo siento, o sea, si tú te estás entreteniendo sabiendo que detrás, no sé, hay gente que está viviendo en unas condiciones y recibiendo unos salarios completamente indignos, no es tan divertido, ¿no? Yo creo que todo pasa por ser consciente de nuestro impacto, ¿no? Como consumidores también, ¿no? Y creo que es importante. Y este tema de la diversión creo que nos lo han vendido y ha funcionado hasta ahora, espero. Pero yo creo que el consumidor cada vez es más consciente. Tenemos que tomar conciencia que nuestra diversión es a costa de otros. De otros. Muy importante, muchas gracias. Ale. 100%. No, ahí es que creo que no van en contra. O sea, nosotros lo que queremos en segunda mano es darle más vidas a la ropa, ¿no? La ropa puede tener más vida más allá de ese primer uso. Nosotros hablamos del poder del impacto y lo dice atrás el cartel, ¿no? La ropa que usamos tiene el poder de generar impacto, porque la que elegimos usar, si elegimos las marcas que no tienen ese tipo de tratamiento y trabajo con niños, etcétera, tiene el poder de generar impacto, y la que no usamos también, porque podemos generar esa ropa en valor y ese valor en impacto. Nosotros en Vopero, por ejemplo, le damos la oportunidad a las personas, a los vendedores, para que puedan, la ropa que no pasa el control de calidad, la pueda donar, y la ropa que sí pasa el control de calidad, la pueda generar, o sea, la pueda convertir en dinero vendiéndolo, y ese dinero en impacto directamente, porque nosotros tenemos un aplicativo, hay mucha tecnología, la empresa es de base tecnológica, y podés generar esa plata que ganaste por esa ropa que no usabas, podés donarla a fundaciones en forma directa, pero podés comprarte una nueva ropa. Entonces también puede darse una dinámica donde tu closet se va moviendo, pero no es necesario generar más ropa y fabricar tanta ropa todos los años. Hay casi un 40% de la ropa que se produce en el mundo que termina en un vertedero, en un basurero o quemada. Se dice que cada segundo que pasa, un camión entero se está quemando o tirando de ropa. Entonces hay una sobreproducción. Yo creo que lo que tiene que haber es menor producción, mucho más medida, y la ropa que ya está en el mercado, si te aburrió utilizar eso porque lo usaste 4 veces y ya no te gusta cómo te luce, tener la oportunidad de que recircule, ¿no? Y en ese sentido, creo que hay empresas como Vopero, en Europa hay como Vopero, en Estados Unidos hay como Vopero, con costos operativos un poco más altos en esas regiones, porque requieren a veces de mano de obra que manipula esa mercadería, etcétera. Pero creo que es divertido en el sentido de que esto ya no lo uso, pero no tengo tiempo para dedicarle para empezar a vender de alguna prenda, y aparte tiene un tema también de trazabilidad, de logística, digamos, que tiene un impacto negativo en el medio ambiente, y poder reciclar tu closet de esa manera con ropa que ya existe, ¿no? Es una batalla que estamos dando, porque es difícil competir en precio contra estas empresas que producen modelos que hay una, como nombré una española, creo que sería más justo mencionar una china, que está en todos los mercados donde estamos, que es extremadamente dañina para el ecosistema, la forma de producción y el modelo de negocio. Y no lo solucionan con poner una plataforma para intercambiar ropa o en Estados Unidos, o la española está probando algo en Inglaterra. Tienen que ir al origen del problema, ¿no? A su modelo de negocios. Entonces, ahí es donde duele más la transformación, ¿no? Pero se logra con el tiempo. Obviamente son gigantes, no se les puede pedir que de un día para el otro cambien toda su estructura de negocios, pero sí poner milestones y deadlines muy claros de qué es lo que se espera de que hagan, y tiene que ver mucho con evitar que en sus fábricas trabajen niños, pero con auditorías reales. ¿Cuál es el daño que hace toda la cadena de suministro para llegar a las fábricas, para después de las fábricas ir a parar a los distintos mercados y produciendo 1.5, 1.7 veces lo que se espera vender, lo cual ya de per se es ridículo, porque digo,
con tal de no quedarse sin stock, es tan barato producir que no pasa nada si se quedan mercaderías totalmente de saldos. Entonces tiene que haber un cambio. Y esto estamos hablando en la industria de la moda, que de vuelta, para fabricar un jean se utilizan entre 7.000 y 11.000 litros de agua dulce, como para entender la dimensión, digamos, del impacto. Pero bueno, como decían al principio, falta todavía, es un largo trecho el que queda por delante. Si yo le comento a un consumidor hoy que, por ejemplo, que Vopero procesó más de 1 millón de prendas en el último año en México, que el impacto que tiene el consumo de agua dulce es igual al de un mes en una ciudad como la de Guadalajara, no te va a hacer vender una prenda más, porque la gente te va a comparar cuánto está comprando ese jean en Vopero versus el jean que cuesta en el shopping, y el día de descuento capaz que queda fuera de precio. Entonces, es difícil hoy competir, pero con tecnología y entender cómo escalar y cómo ir trabajando de nicho en nicho, y de a poco el boca a boca, ¿no? La gente también empieza a penalizar a su par, principalmente en la generación Z, como le llaman hoy en día, ¿no? Es como que se empieza a posicionar como algo más cool y menos de vergüenza decir que es ropa usada, porque eso también es un cambio de paradigma, ¿no? Seguramente la generación X, usar algo usado era como que te da vergüenza decirlo. Está empezando a pasar al revés, ¿no? Como que te estás comprando mucha ropa nueva, tipo, está bueno y es cool decir es vintage. O sea, le empiezan a poner todos nombres que suenan cool, pero en realidad son modelos de las mismas marcas hace 10 años y está buenísimo. Y nosotros tratamos de posicionar eso, ¿no? ¿Cómo por la misma plata podés comprar un pantalón usado de una marca que es un pantalón que está hecho para durar versus un pantalón que está hecho para que si no se vende no pasa nada, se tira o se quema? Entonces, ese balance, ¿no? Y hay que ayudar al consumidor, hay que empujarlo, y es un lindo desafío, ¿no? Es un lindo desafío que tenemos todos. Y después me ha tocado trabajar en empresas de la industria marítima, súper contaminante, el combustible en el océano, y hay compromisos para que sus barcos portacontenedores para el 2030 sean empujados por motores que tengan una combustión, pero también sean, digamos, de algún tipo de energía sustentable. Pero requiere cambiar flotas gigantes de barcos gigantes. Imagínate barcos de 250, 300 metros de largo, los portacontenedores transatlánticos. Entonces, hay que darle tiempo, pero hay que fijar y hay que ser muy exigente con los plazos y con los milestones que cada empresa debe lograr, ¿no? Y si eso sucede, las generaciones más jóvenes siempre van empujando y son los que empiezan a generar las tendencias de mercado. Por lo general, los jóvenes son los que manejan la tendencia y no las generaciones que venimos un poquito más atrás. Entonces, lo veo con mucho entusiasmo. Digamos que para ir cerrando un poco, y hacia allá iba mi pregunta de la diversión, y es, ¿cuál es el primer responsable? Y por la respuesta que yo veo, es muy difícil desligarlo, porque el primer responsable que conoce cuál es su cadena de producción, pues es la empresa. Entonces, la empresa es el obligado a no contratar esta mano de obra que está por fuera de los estándares, los niños, temas ambientales, el tema de manejo corporativo. Las juntas directivas y la administración alta tienen que enterarse de qué es lo que pasa en la cadena de producción, para nosotros poderle de alguna manera al consumidor irle enseñando, porque el consumidor de buenas a primeras no tiene por qué saber qué hay detrás en esa cadena de producción. Entonces, a eso iba un poco, que el consumidor hoy día va exigiendo, pero también la empresa es el primer obligado a ir comentando, ir contando qué es lo que sucede detrás de su cadena de producción e irlo cambiando. Te paso la palabra, Mauricio, y de una vez, cuando respondas o hagas tu comentario, quisiera, ya para ir terminando, que nos pudieras dar tu concepto también sobre el greenwashing, cuáles son estos efectos nocivos, cómo evitarlo, y podemos avanzar un poco también en la conversación. Adelante. Gracias, Patricia. Lo que sucede, comentaste que las marcas, las empresas son las que tienen quizá que comenzar, ¿no? No es tanto el lado del consumidor, pero lo que sucede es que, al menos
Creo que todos los consumidores asumimos que, por usar otra vez el ejemplo de la moda textil, asumimos que los empleados que trabajan en una fábrica de ropa están identificados, Están bien saben, contratados. están bien contratados. Al estar identificados, ya pudiste evitar tener a menores de edad en tu cadena de suministro, tienen un contrato, no tienen Bueno, cartas de renuncia firmadas en blanco, como puede ocurrir en algunas partes, desafortunadamente, me han contado. Eh, no, hay cosas terribles que uno asumiría que no ocurren, porque está regulado, pero sí ocurren y desafortunadamente ocurren, y no en China, ocurren de este lado. También en China, seguramente, o en Asia, porque no es como el gigante, pero ocurre de este lado de América también, pésimas condiciones laborales en muchas de las maquilas que fabrican para muchas marcas. Obviamente, ahí la responsabilidad es de la marca también, de meterse a ver su cadena de suministro. No se vale nada más ordenar X número de prendas a un fabricante y no mirar a cómo está produciendo. Una simple visita a cualquier lugar te darías cuenta de lo que está ocurriendo. O lo que ocurre también en el sector moda, para terminar esta parte, es que tú le pagas a Juan, contratas a Juan para que fabrique 10,000 prendas. Juan puede producir 10,000 prendas, pero de pronto fast fashion se alocan y dicen, se está vendiendo súper bien. Inmediatamente quiero otras 20,000. Y Juan ya no tiene capacidad, entonces subcontratan, y ese subcontratar tú ya no lo viste. Si es que alguna vez viste primero a Juan, nunca vas a visitar a Juan B, Juan C, Juan Z. Entonces, ahí hay un riesgo gigante que es muy específico de este sector. Ahora bien, en cuanto a greenwashing, ¿me recuerdas un poquito cómo decías el ángulo? ¿Cuál es lo tóxico, lo perverso, digamos, del los greenwashing? efectos nocivos, sí, cómo Los efectos evitarlos, nocivos, para cómo ir que cerrando. de pronto puedes hacer como algo general y explicar eso y pasamos la palabra. Creo que ya para ir cerrando de mi lado con el tema de greenwashing, es que desafortunadamente pueden dañar al mercado, eh, haciendo creer que algo que hacen es muy relevante cuando no lo es. Entonces al consumidor lo están engañando de alguna manera y desconfía de esa marca. Podría desconfiar cuando algo saliera a la luz, podría desconfiar de esa marca y después de otra y de otra y de otra, ¿no? Entonces, esa desconfianza, creo que daña a todos, a las personas y a las otras marcas que sí están haciendo bien las cosas, ¿no? Entonces, esto es una última reflexión que tengo, que por ahí tienen algunas preguntas. Perfecto, Patricio creo que ya nos va a decir que tenemos que cerrar y él tiene un par de preguntas, así que adelante, Patricio. No, de hecho, todavía no les quería decir que no vengo a cortarlos, pero se me hizo una de las preguntas justas que tenía viene encaminado al greenwashing y a lo que nos está comentando ahorita Mauricio, pero me gustaría ver la impresión de Ale como, pues, como emprendedor y como empresario en el sector textil, que tu modelo, es, por lo que he entendido, tiene un enfoque un tanto socialmente responsable, pero quería saber qué impacto, qué presión competitiva a ti te puede generar el greenwashing, un competidor que no tenga los mismos ideales u objetivos que tú tienes, pero se vende al mercado como tal. ¿Lo ves como una amenaza o tu público target o tu consumidor target es más consciente y no te representa una amenaza competitiva? Mira, el consumidor que valora la sustentabilidad es bastante crítico, y creo que no entra en cualquier mentira, digamos, fácilmente comprobable, porque el DNA de una compañía, creo que, creo que este tipo de consumidor es bastante más sensible y lo percibe, ¿no? Difícilmente entienda que empresas, por ejemplo, de moda rápida hagan alguna movida y digan, bueno, ahora estoy comprando sustentable. No. El que va a seguir comprando es porque ya seguía comprando y nunca puso la sustentabilidad como valor. Y seguramente ese nicho que hoy es chico, el que compra primero sustentable y después tomando otros factores, como el precio, eh, no creo que caiga en esa mentira. Lo que me preocupa es que caigan las autoridades, ¿no? Digo, que esto se vuelva una exigencia, pero que con mencionar un par de cosas y en un reporte a las empresas que son públicas, a la bolsa, digamos, ya con eso sea suficiente. Creo que tiene que haber accountability del tipo de reportes. Creo que mencionar el impacto no tiene que ser una cosa, tiene que verse con la misma rigurosidad que se ven los estados contables.
y que las empresas sean penalizadas de la misma manera que les pasa cuando son acusadas de fraude o son acusadas de hacer alguna mentira en sus estados contables. Lo mismo debería suceder y debería estar ese miedo, digamos, por generar eso justamente para privarlas de hacer este tipo de movimientos. Nosotros somos conscientes que las empresas, específicamente en mi industria que es la moda, pero también pasa con las empresas que venden líquidos en envases de plástico, también empiezan a preocuparse para ver cómo pueden hacer una movida más sustentable con toda la contaminación que genera el plástico. Pero hablando específicamente de la moda, yo estoy empezando a ver que marcas que son de carácter global, ¿no? Que tienen presencia, que uno las podría comprar en cualquier ciudad importante de Europa, pero también Estados Unidos, Latinoamérica o Asia. Así que estamos hablando de 250, 300 marcas que seguramente todos alguna vez escuchamos o compramos. Están empezando a moverse al respecto. Y las casas matrices están replicando lo que están empezando a hacer en Europa en otras regiones. Y eso es bastante motivante, ¿no? Mirando para hacia adelante. Y nosotros lo vemos porque nosotros hemos generado un motor de recirculación de moda que puede ser perfectamente conectable con medidas que pueden tener las empresas. Entonces, estamos empezando, por ejemplo, ahora en el mes de diciembre en la Ciudad de México, un programa con 2 marcas que hasta ahora no hacían nada y que de pronto ven la oportunidad en seducir a sus consumidores de que la ropa que ya no están usando de su marca les puede generar un premio por recircular como conducta para comprar de nuevo, ¿no? Pero de alguna manera, como todavía no está instaurado en el debate y en la valoración del consumidor el hecho de comprar sustentable, creo que es una primera medida bastante interesante, ¿no? Digo, ¿cómo premio al consumidor por ser sustentable? Y bueno, que esa prenda pueda seguir esa vida en otro closet. Entonces, me preocupa el greenwash si las autoridades lo van a medir mal, pero no me preocupa por el consumidor, porque el consumidor que piensa en eso es muy sensible y no se deja engañar. Perfecto. Y le Patricia, paso, si me permites. gracias, Ale. Eso, Irar, se te iba a pasar la palabra porque además tú como asesora de empresas y que estás seguramente en temas de gobernanza, que eso es una decisión que tiene que salir de allí o de evitar mejor, porque es terrible esa práctica. Ahí tú nos puedes dar un input importante, por favor. Sí, la práctica es súper perversa Ale, yo no concuerdo contigo porque el consumidor a veces se la cree. Bueno, muchas veces se la cree. Tenemos millones de casos. Solamente, y voy a hablar del caso de Volkswagen, ¿no? Del Dieselgate. Todos creíamos que Volkswagen era súper sostenible, ¿no? y que creaba coches que no contaminaban. Entonces, bueno, el greenwash, como decimos, es súper nocivo. Muchas veces está relacionado con temas de protección al consumidor, ¿no? O sea, esos claims que se hacen que son engañosos, etcétera. Y otras veces están también relacionados con otro tipo de delitos, ¿no? Como son infracciones al derecho de la competencia, violaciones al derecho de la competencia o infracciones al derecho medioambiental. Si tomamos como caso, ¿no? Volkswagen, como hablaba, Volkswagen, por ejemplo, estuvo sancionado por la Comisión Europea en el 2021 por una práctica anticompetitiva que era un cártel. Es decir, bueno, no solamente fue Volkswagen, fue Daimler, fue BMW también. Lo que pasó aquí es que la Comisión Europea les puso una multa de 875 millones de euros porque se habían cartelizado. ¿Y qué es lo que habían hecho? Pues se habían coordinado, básicamente, habían creado un acuerdo que ellos decían que era para proteger el medio ambiente, un acuerdo de coordinación técnica que vamos a colaborar para adoptar medidas, estándares que protejan el medio ambiente, etcétera. Y lo que habían hecho es que, bueno, estos fabricantes de automóviles poseían tecnología que podía reducir las emisiones nocivas más allá de lo que exigía la ley, pero lo que hicieron es acordar que no la iban a usar y que no iban a competir y usar el potencial de esa tecnología para competir entre ellos. Y esto también es greenwashing, ¿no? Porque lo vendieron como que estamos colaborando para proteger el medio ambiente, etcétera, y no lo estaban haciendo. Y el otro que todos conocemos es el caso de Dieselgate, ¿no? Yo creo que todo el mundo lo conoce, ¿no? Cómo Volkswagen manipulaba
el software de sus coches, tal manera que, ese software sabía cuando estaba siendo sometida a un test por parte de las autoridades en un laboratorio, y entonces emitía muy pocas emisiones, y cuando ese mismo automóvil empezaba a rodar en carretera, las emisiones, ¿no?, se multiplicaban por 40. ¿No? Y cómo Volkswagen engañó durante muchísimos años, ¿no?, a las autoridades estadounidenses y a las autoridades europeas. Bueno, el daño, imagínense, para la sociedad enorme, ¿no?, para el medio ambiente, para la gente que enfermó, para Volkswagen en términos reputacionales, en términos de multas, en términos de reclamación de daños por parte de las víctimas, fue enorme. Y ¿cómo evitarlo, no? ¿Qué es lo que fue mal en Volkswagen? Bueno, probablemente muchas cosas. Me encanta estudiar este tipo de casos y de escándalos, etcétera. ¿No? Pero yo creo que aquí me encanta entender las causas, ¿no? ¿Por qué se actúa así, ¿no? Y en este caso, ¿por qué fue? ¿No? Yo creo que había como 3 elementos. Primero, había objetivos económicos y financieros que habían sido impuestos por el CEO, que en ese tiempo era Winterkorn, que eran inalcanzables o por lo menos súper ambiciosos. O sea, cuando entró en el 2007, Winterkorn dijo, aquí el objetivo es triplicar las ventas de la compañía en los siguientes 10 años, punto. Y claro, los vehículos que llamaban de diésel limpio, ¿no?, eran esenciales para alcanzar ese objetivo. Luego había también un problema con la cultura de la empresa. El estilo de management era un management súper tóxico, se centraba en el miedo, ¿no? Winterkorn tenía una reputación de ser una persona súper perfeccionista, obsesionada por el detalle, y los ejecutivos que trabajaban con él, ¿no?, lo describían así, decían que había una distancia, un miedo, un respeto, y que cuando te llamaba a su oficina, pues se te aceleraba el pulso, ¿no? Y cuando las cosas iban mal y las noticias no eran buenas, pues empezaban los gritos, el comportamiento denigrante, etc. Entonces, en una cultura así, en una cultura del miedo, nadie habló. Había ingenieros que sabían perfectamente que no podían alcanzar ¿no?, lo que exigía la ley en términos de emisiones, pero nadie habló. Y luego había un problema de gobernanza. Hubo un problema de gobernanza porque el consejo de administración, que tenía que controlar al CEO, no lo controlaba. Estaba formado por familiares de la familia de Porsche, que habían, o sea, eran los familiares de Porsche que controlaban antes la compañía y habían nombrado a Winterkorn como CEO, y eran ellos ahora los que ocupaban un cuarto del Consejo de Administración. 2 de los asientos en el Consejo de Administración eran políticos, es así en Alemania, hay políticos en el Consejo de Administración, políticos regionales, que lo único que les interesaba era la creación de empleos, y había pues 2 que venían de un fondo catarí, ¿no? Pues que tampoco tenían mucho interés, ¿no?, en este tipo de cosas. Entonces, yo creo, como resumen, bueno, ver todos ¿no?, las consecuencias negativas que puede crear un greenwash, saber que nos lo hemos creído. Quizá otras empresas son menos creíbles, estoy de acuerdo con Ale, pero en caso de Volkswagen todos lo creímos, y que ahí hubo 3 elementos claves, ¿no?, de gobernanza y de compliance, ¿no?, como son esos incentivos económicos inalcanzables que no casaban con también la comunicación sostenible, ¿no?, de sostenibilidad que estaba teniendo Volkswagen. También un estilo de dirección, pues eso, que se centraba en el miedo, en el que nadie habló, y la gobernanza, ¿no?, también falló. Entonces, probablemente hubo otros elementos, ¿no?, pero esos son los más importantes, y el tema de la gobernanza, que no lo hablamos tanto ahora, tú lo enfocaste y te lo agradezco mucho porque es bien importante, es la responsabilidad de la empresa. Patricio, por favor, adelante. ¿Estás en silencio? Perdonen, bajé la mano, pero no le puse el micrófono. Gracias, Patricia. Y gracias, Irache. La verdad, ese caso es bastante interesante. Yo solo conocía la arista de competencia, pero toda la trasbambalina el tema de miedo, governance, súper interesante. Ella sí lo estudió. Ella sí lo estudió. Sí. Oigan, y soy una apasionada de este tipo de casos. Lo que me gustaría a mí ver es
¿cuánta gente dejó de comprar Volkswagen en Latinoamérica por este caso, por ejemplo? O sea, cuando es un caso o sea, de una gravedad, o sea, manipulación de la información a todo dar. Yo creo que en México debe ser la marca más vendida, Volkswagen. No sé cuánta gente dejó de vender, pero sí que en Estados Unidos tuvieron que recuperar muchísimos carros. Y bueno, ya hay demandas por daños que todavía están corriendo, o sea que todavía las Claro, sentencias... pero es increíble cómo el consumidor no reacciona. Y eso habla también un poco de que al final termina comprando el auto porque le gusta y porque le sale le da su bolsillo para esa compra, pero no parecería haber un daño reputacional en nuestra región, y aclaro nuestra región porque entiendo que en Europa sí tuvo un efecto, pero Volkswagen, por lo menos en regiones, bueno, en México tiene su propia fábrica y debe ser la marca más vendida. No sé, capaz que me estoy equivocando, pero La debe ser la marca segunda, más vendida. creo que era, ya no lo es, No, pero a su favor, está en Ale, el igual... top 3. Claro, A su pero favor, los consumidores, ¿cómo Ale, no o sea, reaccionan? no, pero a su favor, en Volkswagen después de esto hubo toda una reconversión. Espero que no sea greenwashing otra vez, ¿no? Pero, Fumi pero once, Fumi twice. sí que ha Debió habido haber sido un sí que golpe ha habido un mortal. esfuerzo. Debió haber sido un golpe mortal para una compañía como esta, ¿no? Digamos, los ciudadanos, los consumidores deberíamos decir, nos engañaron, pero o sea, de una manera sistemática, porque no fue un error. Sistemáticamente se sabía, y fíjate que crear un software para engañar a las autoridades es muchísimo más grave que no saber que un tercer proveedor en alguna región del mundo estaba tomando alguna práctica. Esto era desde el CEO hacia abajo y hacia los costados, y debió haber sido un golpe letal para una marca que sigue teniendo una gran reputación como un auto seguro y de buena calidad en la América Latina. Entonces, creo que el caso Volkswagen es un excelente ejemplo para ver cómo las autoridades castigan, pero todavía hay una gama de consumidores que no reaccionan o no lo ven como una traición. ¿Entendés? Vos lo ves como una traición, yo lo veo como una traición. Creo que la empresa debió haber muerto en ese momento, literalmente lo digo. Y la gente, los empleados se iban a reconvertir porque la demanda por el consumo va a seguir existiendo. Lo hubiese tomado otras marcas. No hubiese sido un golpe de generador de desempleo. Se reconvierte la gente. Pero ¿cómo sale adelante? Y al final es, bueno, mira, hice esto 10 años, lo hice sistemáticamente mal, pero ahora lo voy a hacer mejor y bueno, y dale que es tarde y seguimos, ¿viste? Y acá no pasó nada, es como el juez que deja la ley de ventaja. Entonces, a mí creo que el caso arroja mucha luz a este tema y creo que como ciudadanos y como región nos deberíamos comprometer a que si estas cosas siguen sucediendo, este greenwash sigue sucediendo, tiene que haber una penalización social a compañías que actúan de esta manera porque nos están dañando a todos. Y es como el compañero que ves que le hace bullying a otros, tiene que ser, está haciendo mal a sus colegas. Bueno, esto es lo mismo. Pero bueno, todavía falta un poco, hay un grado de conciencia que todavía no llegó y todos podemos, con este tipo de charlas, podemos llevar un granito de arena, ¿no? De acuerdo. Consumidor también, y que el consumidor también sea activo, que era en lo que íbamos antes, no solamente la empresa, el consumidor. Adelante, Patricio. Gracias, digo ya para cerrar al menos de mi parte, algo que me hizo mucho eco durante toda esta charla fue lo que mencionaba Ale respecto que lo que va a hacer cambiar las marcas, digo, al menos idealmente sería la presión que te ejerce tu consumidor, pero que no ve que el consumidor sea tan consciente al día de hoy para hacer un cambio en términos macro, que haga la diferencia y por ende al gobierno le toca regular un poquito más. Sí, y como bien mencionaba este Mauricio, al día de hoy existe mucha regulación ambiental, laboral, etcétera, de todas índoles para aliviar algunas de las fallas de mercado. Quería saber si y esta es pregunta es dobles, para Mauricio, la primera parte y la segunda para Irache. Quería saber, Mauricio, tú, si el consumidor el día de hoy no representa una presión competitiva significativa y las empresas que se unen a Pacto Global
Red México, ya tienen que cumplir con estándares, si quieres decirles bajos, regulatorios. ¿Qué beneficio o por qué se están uniendo a Pacto Global? O sea, ¿qué beneficio les trae a ellos estar ahí si no les va a representar una respuesta a los consumidores? Esa es la primera parte de mi pregunta, que va para ti, Mauricio. La segunda es para ti, Irache, que quiero un poquito aprovechar tu experiencia, tanto de vida como regulatoria en Latinoamérica y en Europa, de cómo ves un poquito el contraste del consumidor y de la regulación, que también lo mencionaba Ale, que en Europa quizás es un poquito más visible un consumidor más consciente. Quería ver un poquito cuál es tu percepción, un comparativo de cómo la regulación en Europa y en Latinoamérica ayuda o no ayuda, y cómo el consumidor es un poquito más consciente y ejerce un poquito más una presión competitiva a la oferta. Entonces, digo, no sé si quieren contestarlas en orden o tú primero, Irache, tú después, Mauricio. No, adelante, Mauricio. Ok, bueno, brevemente. Las empresas cuando se adhieren, pues adquieren un compromiso de implementar los 10 principios, o trabajar en los 10 principios y en la Agenda 2030. Este compromiso es público y está comprometido a transparentarlo. ¿Qué quiero decir con ello? Bueno, cuando la empresa para el consumidor, pensando en función del consumidor, para el consumidor, bueno, lo que sabe es que hay una empresa que está comprometida, que entendió, que le funciona, y lo que tendría que ayudarme a mí también, el consumidor, es a buscar esa información, que la información es pública, en nuestra página incluso. La empresa tiene que transparentar la información en la página de Pacto Mundial. Hay un mecanismo de reporte particular nuevo con un sistema. Entonces, ayuda también el que el consumidor le demande más información a la empresa. O sea, si la empresa no es, incluso las pymes, porque el 60% de las empresas en Pacto Mundial son pymes, quizás depende del país un poquito más, un poquito menos, pero en general son 60%. Entonces, si es una empresa que tradicionalmente no hubiera comunicado algo, ahora ya tiene que hacerlo, porque se comprometió a hacerlo, si no se va de Pacto Mundial, y en ese transparentar le brinda herramientas a un consumidor para tomar o forjar su opinión. Ahora bien, si la empresa no está comunicando lo mejor posible o le falta en algún ángulo o ante algún hecho que hubiera ocurrido, ahí es donde también el consumidor puede exigir a la empresa. No hay un mecanismo per se dentro de nuestra página para que le pida, pero evidentemente si hay forma de escucha de la empresa a través de sus propios canales de comunicación, de escucha, de transparentar información. Y bueno, ese es como un mecanismo que veo. Ahora bien, el que la empresa también esté en Pacto Mundial significa que la empresa puede tener mucho más desarrollo de capacidades en temas de sustentabilidad en general, ¿no? En todos estos temas laborales, ambientales, anticorrupción y demás, ¿no? Entonces, bueno, se está capacitando, se está desarrollando, incluso una pyme, que a veces vemos a las grandes como las más grandes, las más feas, pero las pymes son las que representan el mayor lugar de empleo en todos los países, incluso, bueno, quizá con mayor relevancia que otras. Y ya, Irache. Sí, rápidamente. Sí, gracias, Patricio. Pues yo creo que en términos de regulación sí que hay más regulación en la Unión Europea, obvio, y creo que está teniendo un gran impacto, ¿no? Lo que comentaba antes del tema de la debida diligencia, ¿no? El due diligence, el de controlar a tus terceros y a los terceros de los terceros, etcétera, ¿no? Porque el due diligence puede llegar muy, muy lejos. El hecho de que hay una directiva que se va a aprobar en poco y además ya hay leyes a nivel nacional. Por ejemplo, en Francia existe la ley du devoir de vigilance, que es una ley sobre el due diligence y que ya obliga a las empresas francesas, ¿no? a adoptar este tipo de medidas. Yo creo que está calando en las empresas. Yo lo veo aquí en Francia. Hay mucha más conciencia, ¿no? Por parte de la empresa de que tiene que controlar cuál es su cadena de valor y qué están haciendo, ¿no? sus proveedores.
y bueno, y en la medida de lo posible, pues yo creo que al final esto también va a llegar, ¿no? Yo creo que los tentáculos del due diligence se van a extender no solamente para empresas europeas, sino también para empresas que están en Latinoamérica o en otras partes del mundo, porque al final vivimos en una economía global. Y las empresas que están en Europa obligadas a hacer un due diligence tienen proveedores en otras partes del mundo. Entonces yo creo y espero, ¿no? que haya un impacto positivo y en un futuro quizá también se adopten este tipo de medidas en otras latitudes. Y en cuanto a lo del consumidor, pues quizás sí hay una diferencia. Estaba leyendo un poco antes de esta charla, ¿no? Y veía que, por ejemplo, en España había habido una encuesta, ¿no? Y que el 50% de los consumidores decía que era útil disponer de información sobre el comportamiento ético y medioambiental de la empresa y también sobre el producto, ¿no? La información social y ambiental de ese producto, pero que solo el 36% estaba dispuesto a asumir el coste, ¿no? Y nunca más de un 30% de subida de precio. Es verdad que en la nota de prensa decía solo el 36%, a mí el 36% me parece ya que está bastante bien, ¿no? No sé Ale qué piensa, pero yo pienso que ya es mucho, ¿no? Que el 36% de los consumidores esté dispuesto a pagar más. Creo que no, igual no es el caso en países como en países de Latinoamérica. También es verdad que hay una labor por parte de las ONGs, etcétera, de concienciación sobre cómo consumimos, qué consumimos, etcétera, y creo que se están haciendo grandes esfuerzos. También hay en Latinoamérica, pero quizá no ha llegado todavía a calar tanto. Y bueno, pero yo creo que vamos en buena dirección y no sé, quizás sea un poco cándido esto que digo, ¿no? Pero yo pienso que el futuro es sostenible o no va a ser, ¿no? O sea, las empresas que no sean sostenibles, yo creo que van a tender a desaparecer. No sé Ahí si... agrego, Dale, Ale, no, por favor. para Adelante. nosotros, me uno a lo que dice, porque para nosotros el futuro de la moda es circular y lo interesante es que, siguiendo un poco en la línea de las encuestas, hoy en la América Latina menos del 5% de la población elige segunda mano al momento de comprar ropa, pero es el segmento de la moda que crece más rápido dentro del fashion retail, digamos, crece 4 veces más rápido que la industria de la moda tradicional, ¿no? Porque la industria de la moda crece un poco más o menos como el Producto Bruto, más o menos, y la moda de segunda mano crece 4x esa velocidad. Y esta dinámica, digamos, donde las gráficas de aceleración van totalmente divergentes, se espera que para 2030 la segunda mano supere al fast fashion como elección al momento de compra de moda. O sea que parecería que esta nueva generación, que en los próximos años va a ser la dominante, digamos, a nivel de consumo, sí le interesa. Y por eso, si ese 36 te parece alto, imagínate cruzarlo con un 8 en nuestra región. 36 me parece altísimo, estoy de acuerdo, y ojalá sea ese el número, porque solo si tuviésemos un 36 que realmente estaría dispuesto a esta forma de consumo, el impacto que estamos hablando sería gigante, gigante, gigante. Y seguramente cuando es algo grande, eso arrastra a los demás, ¿no? Porque como que uno empieza a mirar al de al lado y trata de comportarse dentro de una sociedad con los valores que tiene la sociedad, ¿no? Y cuando es solamente de nicho, uno no se siente culpable si tira ahí una basura en el piso, pero cuando ya es una cultura donde hay basuras en todas las esquinas, hay concientización, si alguien tira algo en el piso, el de al lado lo va a mirar muy mal. Creo que tiene que ver con todo esto, ¿no? De elevar la conciencia, menor consumo, un consumo más sustentable, más consciente, y como yo lo veo, es un consumo más inteligente también. No solamente pido sustentabilidad, sino que digo, al final es mejor comprar un producto para el mismo precio, capaz que es usado, pero de excelente calidad, en perfecto estado, que algo nuevo que eventualmente te va a durar menos y que el origen de esa prenda tiene muchos signos de interrogación en la cadena hacia atrás. Así que eh, eh,
Nada, de vuelta. Desde mi lado, yo cerraría mi posición diciendo que hoy todavía no, pero parecería que el futuro sí. Así que eso de alguna manera me mantiene motivado con el futuro de la región y el mundo. Perfecto. Y yo remataría también, antes de ya darle la palabra a Patricio para que cierre, remataría diciendo que esto es multiplicador. Es decir, el hecho de que hayan personas como ustedes tres, y debe haber muchas más, que estén todos los estudiantes, los competidores en esta competencia, los profesores, conociendo y aprendiendo de esto, es la única manera en que seamos multiplicadores. Que las empresas tengan esa conciencia, esa gobernanza dirigida hacia la sustentabilidad. Me parece, Ale, Irache, Mauricio, que lo que ustedes están haciendo, de verdad se los agradecemos por el mundo, para el mundo, se los agradecemos. Creo que la responsabilidad me queda la conclusión de que la responsabilidad es de ambos, que la responsabilidad es de las empresas, pero la responsabilidad también es de los consumidores, de elegir, de elegir bien, de conocer qué hay detrás. Yo, de mi parte, les agradezco muchísimo esta participación. A Moodcom también, pues, muchas gracias por invitarme. Creo que ya se nos agotó el tiempo. A todos los presentes, espero que hayan aprendido y disfrutado, porque sí hubo diversión aquí, aprendiendo. Siempre se divierte aprendiendo uno, y espero que todos hayan aprendido y disfrutado como lo hice yo. Patricio, adelante. Muchas gracias. Gracias, Patricia, por tu intervención, moderar este panel. Ciertamente estuvo bastante movido, divertido, hubo un poquito de desacuerdo y muchos puntos también de acuerdo, hubo de los dos. Digo, las reseñas que yo tuve un poquito de lo que se me quedó más como key facts o ideas de estas, ya venían un poquito encaminadas en las preguntas que tenía. Cuestiones también, el tema de la simetría de información que mencionaba Irache se me hizo bastante interesante, y en fin, digo, eso ya se las di. Ciertamente ya nos extendimos un poquito del tiempo, pero no me quería ir sin agradecerles a Mauricio, Ale, Irache y nuevamente a ti, Patricia, por su participación a nombre de Moodcom. La verdad lo apreciamos muchísimo. Y bueno, como último, ahorita me estoy acordando, Irache no me dejará mentir, durante toda esta hora y cuarto de conferencia, me retomaban los oídos mucho de lo que decían con el caso que hicimos. Entonces lo veo, esta conferencia está súper ad hoc. Creo que es el primer año que la conferencia va tan a modo al caso que estamos planteando, al debate que estamos intentando en nuestros mutis. Entonces, pues muchas gracias. La verdad, espero que nutra mucho la discusión, tanto en el foro como, pues, en las siguientes audiencias, que todavía no tenemos todavía continuamos en la competencia. Entonces, pues nada, muchas gracias de mi parte y a nombre de Moodcom.